Jesús. Amén. Bien, siéntense nomás. Quiero saludar a la iglesia con el siguiente texto. Mateo 16, 18, y este texto no lo pierdan. Mateo 16, 18. Un texto que todo el mundo lo conoce, pero quiero recalcar algunas cositas. Ayúdenme ustedes. Y yo también te digo que tú eres, y sobre esta edificaré mi iglesia. Y ustedes continúen. ¿Será verdad esto, no? Espero que sea así. Cuando Jesús le dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, le dice, tú eres una piedra pequeña. Y sobre esta roca, ¿y cuál es la roca? No, pero ¿cómo sabemos que es Cristo ahí? Por la confesión que había hecho Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y yo te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta confesión que tú hiciste, dice, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Jesucristo en la roca y Pedro en la piedra pequeña. No como algunos que dicen que Pedro es la cabeza de la iglesia. No, la cabeza de la iglesia es Jesucristo, toda la vida de la iglesia. Así que cuando dice roca está diciendo Petra. Petra. Y cuando dice piedra, dice Petros. Porque la Petra se tiene que diseminar y queda en Petros, piedras pequeñas, lo que le llamamos gravilla hoy día nosotros. Bien, ese era el saludo que le doy a la iglesia. Entonces dice el texto, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. ¿Sabe? No es casualidad que la hermana dio el texto de Romanos, y lo quiero retomar este texto porque tiene mucho que ver con lo que la hermana Claudia lo buscó. 10, 14, ¿sí? ¿Cómo pues invocarán a aquel el cual no han creído? ¿Y cómo creerán a quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? Yo creo que aquí todo, si yo pregunto, por ejemplo, si Dios le dijera mañana tiene que ir a tal parte a predicar, ¿usted está preparado para eso? Amén. Gloria a Dios. ¿Qué más? ¿Uno solo? Usted por último diga, heme aquí, enviado a él, pues. Hermano, esto es serio. Mire, voy a decir una palabra media fuerte. Tenemos que dejar de jugar al cristianismo maduro, mediano, mediocre. Tenemos que estar preparados para toda buena batalla, hermano. Y una de las batallas que Dios está llamando es que encuentre un hombre o una mujer que diga, heme aquí, aquí estoy dispuesto a salir. Y el evangelio no tiene que ser licuado, no tiene que ser diluido, tiene que ser tal cual está. Tenemos que dejar de buscarle las 5 patas al gato. Ya no existe eso, no tiene 5 patas al gato. El evangelio es uno solo y la palabra de Dios es una sola, y es capaz de transformar al pecador. Es capaz de transformar al mediocre. Así que cuando alguien pregunte, usted levante la mano y diga, hoy día me comprometo, Señor. Es tiempo de dejar la mediocridad. Existe una historia acerca de un pequeño pueblo que estaba protegido por un gran dique. ¿Quién conoce algún dique grande aquí? ¿Quién conoce el embalse de la Paloma en la cuarta región? ¿O el embalse el que está al interior de Cauquenes? Por ahí está el grandote que hay. ¿Quién conoce los diques? ¿Algún tranque que le llaman? Bueno, el Chocón que está en Argentina es uno de los más grandes de Sudamérica. Un dique es una represa donde esta historia cuenta que durante una tormenta un niño observó una pequeña grieta por donde comenzaba a filtrarse el agua. Ojo con esto, hermano, cuando se empieza a filtrar el agua que está en nosotros, o sea, se empieza a diluir, nosotros tenemos que preocuparnos.
La palabra tiene que permanecer pura. Santiago dice la religión pura y sin mácula, esta es la que quiere Dios. Cuando habla de sin mácula, sin pecado, sin diluirla, hermano. Hay que decirla tal cual está. Y este niño encontró una pequeña grieta por donde comenzaba a filtrarse el agua. Comprendiendo el peligro, colocó su mano en la abertura y permaneció allí toda la noche hasta que llegaron los hombres del pueblo para reparar el muro. Mientras otro dormía, un hombre ocupó la brecha y salvó toda la comunidad. ¿Qué quiere decir la historia esta? Que cualquiera de los niños que están aquí, que nosotros hoy día lo vemos pequeñitos, tal cual miramos, por ejemplo, un Alexis, un Patricio, y todos los jóvenes que están en el coro, nosotros miramos niñitos, así como cantan los de la escuela, los niñitos de la escuela, ¿cómo se llama? La escuela bíblica. Y uno nunca pensaba que los niños iban a ser el día varones, ya padres, con sus hijos ocupando el lugar de ellos, porque el tiempo es así. Pero como decía, no sé si alguien dijo aquí, instruye al niño en su camino. ¿Qué fue que lo dijo? El hermano Valdo. Instruye al niño en su camino, pero instruirlo es entregarle las primeras armas de la palabra de Dios en el hogar, no en la iglesia, en el hogar. En la iglesia se vienen a reforzar. Igual que las normas de conducta se enseñan en el hogar y se perfeccionan a través del tiempo porque uno va entendiendo y va estudiando. Lo mismo pasa con la palabra. A medida que pasa el tiempo, tú y yo tenemos que empaparnos tanto de la palabra, como dice Colosenses 3:16, que la palabra de Cristo muere abundantemente en nosotros. Aquí tiene que morar la palabra. Porque la palabra es un alimento sólido. Y el alimento, cuando usted toma desayuno y almuerza, va a parar el estómago. Es así. Entonces, tenemos que ser llenos de la palabra de Dios. De la misma manera, Dios observa un muro lleno de grietas espirituales, hogares destruidos, iglesias debilitadas, generaciones confundidas y sociedades alejadas de Él. Entonces, busca personas dispuestas a ponerse en el juicio y la misericordia, entre el pecado y la restauración. Y para eso Dios te necesita a ti y me necesita a mí. ¿Y cuánto estamos listos para salir a enfrentar eso? Dame tiempo, Señor, y que la trompeta suene esta noche. ¿Me entiendes? Esa es la gravedad del mensaje en esta mañana. De dejar de jugar al cristianito mediocre. Sin embargo, los 10 que Dios declaró con tristeza, no encontré a nadie. ¿Cuál es el contexto de este pasaje? El pueblo se había vuelto a la idolatría y lo hemos estado estudiando a través desde el Génesis hasta el día de hoy. El pueblo le vuelve la espalda a su creador. ¿Es así o no? Es así, hermano. Y, hermano Daniel, ayúdeme, hermano Dani. ¿Cuál fue la oración que hizo Daniel? Capítulo 9, versículo 9 al 19. Hermano Daniel, quiero que usted me ayude, a ver si se acuerda algo de... ¿Se atreve o no? No se atreve. Ayúdame, hermano Patricio. Y oré a Jehová y pedí perdón. Hemos pecado, se colocó en primer lugar. Él era un tremendo siervo de Dios, un profeta. Hemos pecado, hemos dejado tus estatutos. ¿Qué más? Hemos fallado, te hemos negado, Señor. No hemos sido consecuentes con lo que creímos. Esa era la oración de Daniel. En ese contexto hace este llamado. Y busqué quién se pudiera poner en la brecha. Porque está pasando lo mismo de hoy en día, hermano. Entonces eso tiene que ser un llamado de atención para cada uno de nosotros. Todos tenemos que tener ese llamado de atención. El predicador queda de lado. No, la Biblia nunca ha dicho. Primero es para el predicador. Después para todos nosotros. Nadie queda eximido de esto. Entonces Ezequiel profetiza desde uno de los periodos más oscuros de Judá.
La corrupción había alcanzado a los gobernantes, sacerdotes, profetas y pueblo. La nación había derribado los muros espirituales que le protegían. ¿Qué noticias se están escuchando en la televisión hoy día? Encontraron 30 niños que lo habían vendido, le sacaron los órganos, qué sé yo, y muchos más que no van a aparecer más. Esa es la noticia que se está corriendo en la televisión. Las guerras, los terremotos, las sequías, las hambrunas, los precios que suben y bajan están igual que un ascensor. Eso es en el contexto moderno, pero en el contexto de Ezequiel era lo mismo. Es tiempo que nosotros levantemos la voz. Es tiempo que proclamemos que Jesucristo es la solución para todos los problemas del mundo. La expresión vallado se refiere a reparar una muralla derribada. Ponerse en la brecha era una figura militar. Cuando el enemigo abría una abertura en el muro, un guerrero valiente se colocaba allí para impedir la invasión. Por eso hay un portero en la iglesia. Entonces, si viene alguien con un fusil o viene alguien borracho, quiere hacer escándalo, ¿quién lo tiene que parar? ¿Qué es lo que necesita? Y sale un hermano anciano con él y lo oran por él afuera. Se sentó, se calmó y venga a escuchar la palabra si quiere, si no, me voy. Claro, si no se va, pues no lo podemos obligar. Ese es el deber. Y cada uno de nosotros somos ese vallado que el Señor necesita que nos coloquemos donde está la necesidad. ¿Estamos preparados para eso? Espiritualmente Dios busca un intercesor que clame por el pueblo, llamar al arrepentimiento y se identifica con la necesidad de la nación como la oración que hacía Daniel. Hemos pecado, te hemos fallado, no hemos sido consecuentes, hemos dejado el primer amor. Y yo le preguntaba, ¿quién ama al Señor con pasión como cuando recién lo conoció? Sí, yo lo amé. Ahora, ¿sabe? Tenemos que apasionarnos cada día. Este amor que la iglesia tiene con Jesucristo es el mismo amor que tiene uno que lo lleva al matrimonio. ¿Es así o no? Dios, mire, cuando nosotros éramos novios con mi señora 47 años atrás, nosotros nos hallamos la hora de estar solos juntitos. Lo mismo tiene que hacer estar en la presencia de Dios, buscándole en oración y en lectura sistemática de la Escritura. Ahora usted me dirá, pero ¿qué? Porque yo... Pero hay libros, usted busca un comentario de la Biblia, el comentario de Génesis, y comienza a comprar, y basado en eso comienza a leer para poder entender qué es lo que Dios está pidiendo de cada uno de nosotros. Y en qué lugar me ocupa Dios en la iglesia. Porque quiero decirle que cada uno tiene un lugar en la iglesia y de eso tiene que dar cuenta. Mire, hay dones y hay talentos. Los talentos son los que cuando uno nace aprende a tocar la guitarra, aprende a cantar, qué sé yo. Tiene buena dicción para predicar. Ese va a ser predicador, va a ser maestro, va a ser pastor. Dice uno así. Y cuando la persona es diestra para la música, este va a ser cantante. Entonces, todos esos dones y talentos uno tiene que dar cuenta a Dios. No crea que usted va a decir, Señor, mira, nadie me enseñó. Nadie le va a enseñar si usted no busca. Hay un dicho vulgar en el campo. Dice que el buey baja al agua. ¿Por qué? Porque tiene sed. Nosotros tenemos hambre y sed de ti, Señor, lléname. Y no somos capaces de abrir la Biblia para llenarnos con la palabra de Dios, hermano, que es el agua que salta para vida eterna. Nadie le va a venir a abrir la boca y colocarle como no el libro abierto, la Biblia para que el agua salte. Tiene que buscarla, tiene que indagar. Y le ora al Señor. No entiendo de qué se trata esto. Acérquese a un hermano, una hermana que sabe un poco más y que sabe que el Señor me inquietó con este pasaje de la Biblia. Y así se va a empezar a interesar usted, porque esta es su necesidad primaria, la salvación. Y la salvación se gana por medio de la palabra. Con la palabra se ganan las luchas espirituales. Efesios 6 en adelante. Por lo demás, hermanos míos,
fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, tomando solamente el Nuevo Testamento. A toda la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, toda la Escritura. ¿Y por qué toda la Escritura? Porque toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre y la mujer de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Para eso nos llama el Señor. Dios sigue buscando personas disponibles. Dice el Señor, y busco entre padres las casas, ¿quién se puede poner en la brecha? Y una mujer levantó la voz y dijo, aquí, Señor. ¿Me entiende? Eso es lo delicado de todo esto. Dios no busca talento extraordinario, sino corazones disponibles. Yo creo que más que disponible, Dios busca corazones dispuestos, porque el disponible levanta la mano y cuando llega la hora no llega. Pero el disponible nos levantó la mano y llegó acá. ¿Me entiendes? Todos estamos disponibles, pero ¿quién está dispuesto? Pedro le dijo, no, Señor, mi vida pongo por ti. Y cuando más lo necesitaba, el Señor le volvió la espalda. Lamentablemente nuestra naturaleza es así. Por eso Eclesiastés dice, Eclesiastés 5:1, cuando a Dios haga promesas no tardes en cumplirlas, porque Él no se complace en lo insensato. Y muchas veces nosotros somos insensatos. Un sinónimo de insensato, otra palabra más fuerte todavía, tonto. Sí, porque queremos meterle el dedo en la boca al Señor. Queremos meterle el dedo en la boca al Señor, y el Señor conoce antes que nosotros digamos la palabra, antes que afirmemos algo, Él dice mentira, ¿no es así? Entonces Dios está por delante de nosotros, por atrás de nosotros, por todos lados, porque Él es inmensurable. Él, si yo digo Dios está aquí, no, Dios está por medio del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está aquí porque Él es Dios. Pero Dios está fuera de lo creado. Si Él llegara aquí, se pulveriza todo por el pecado que hay. Entonces Dios quiere que nosotros busquemos la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y buscar la santidad es mirar con la frente en alto. Pecamos, claro que pecamos, pero pedimos perdón tras cartón. Nosotros decimos, me arrepiento, no debiera escuchar. Entonces ese tipo de persona busca al Señor. A lo largo de la búsqueda divina, el Señor ha encontrado a alguien. En los días de Noé, ¿a quién encontró? A Noé, ¿cierto? Llamó a uno, y este uno, Dios le dijo, hazte un arca, y la gente se reía cuando comenzó a predicar, porque hacia el arca y predicaba. Va bien el diluvio, ni siquiera llovía. Viene el diluvio. Nosotros decimos, viene Cristo a la iglesia, a levantar la iglesia. Desde que nací escuchaba este dicho. Cuando yo era sacristán en la iglesia católica decía lo mismo, me dejaban locos estos canutos. Hoy día yo predico eso, ¿cómo? ¿Por qué? Porque Dios te cambia la forma. Empezamos a visualizar el reino de Dios que cada día está más cerca. Pero tú y yo tenemos que vivir conforme a la palabra de Dios. Entonces en los días de Noé encontró a Noé, y Noé salvó a 8 personas. Con esos 8 Dios empezó a hacer el trabajo. Después buscó un mediador para sacar a Israel de Egipto. ¿A quién encontró? ¿A quién? No escucho. A Moisés, muy bien. El libertador, Moisés, un tipo de Cristo, que más tarde vendría Cristo a libertarnos del pecado que Satanás había hecho caer a la mujer y al hombre y a la mujer, perdón. Porque el hombre, si no le escucha a la mujer, ¿qué habría pasado si Adán no escucha a la mujer y no le hace caso? ¿Se ha preguntado eso o no? No peca el hombre.
la mujer recibe las consecuencias. Pero el hombre, por darle el gustito, y ahí se encontró que estaba desnudo. Por eso Dios tuvo que enviar un Salvador. Primero, para salvar a Israel, que estaba en Egipto 430 años, estuvo preso en Egipto. Lo sacó con mano poderosa, envió el COVID, podríamos decir que era el COVID, la plaga que envió en Egipto. Porque aquí todos estamos encerrados en las casas, ¿no? Y en el COVID igual. En Israel, en Egipto igual. Muy bien. Después levantó otro intercesor, Dios. Envió fuego sobre Sodoma y Gomorra. ¿Y en quién intercedió por Sodoma y Gomorra? Abraham. No, si este que muera, nomás si este vive en pecado, ¿qué lo va a salvar? El Señor no lo ama. Y Él vino por los pecadores, hermano, no vino por los que están salvos. Nosotros tenemos que cambiar de modo de vida y orar por esas personas que tienen mucha necesidad. En Moisés encontró un mediador por Israel. Si tú no vas conmigo, yo no saco a este pueblo. Moisés amó tanto a Israel como amó tanto a Dios, pero tuvo una encrucijada. Y todos estos hombres que hemos hablado, todos pecaron, todos pecaron. ¿Me entiendes? Y todos hemos pecado, y todo el tiempo pecamos. Porque si decimos que no tenemos pecado, hacemos mentirosos a Dios. Pero Dios quiere que nosotros reconozcamos. En Isaías encontró un voluntario y dijo: heme aquí, envíame a mí, Isaías. Y aún Dios continúa buscando obreros para su obra. La pregunta que yo tengo que hacerme aquí: ¿será Dios que está buscando obreros? ¿O será el pastor que quiere hacerse más plata y levantar iglesias en otros lugares? ¿Qué gana el pastor? Más encima nos endeudamos para mandar a un misionero. Es tiempo que no dependamos de lo que ganamos. Dependamos de Jesucristo. De que nos da todos los días. Mire, con la pura salud que nos da, ¿cuánta plata nos ahorramos? Es tiempo. Y más encima nos da auto, nos da casa, nos da los bienes, nos da los alimentos y le damos gracias todos los días. Pero hay misioneros que andan a las 3 y a las 4, hermano. Yo conozco misioneros que algunas veces los zapatos, usted se los ve, le colocan cartón entre los zapatos, hermano. Y nosotros calentitos en la casa y en invierno. No importa cómo sea el tiempo, ellos van a hacer su labor. Es tiempo que pensemos en edificar la iglesia de Jesucristo. Y cuando se pide una ofrenda, seamos generosos. Porque cuando usted tenga una necesidad, le va a gustar que la iglesia vaya con una ofrenda generosa. Pero cuando alguien le pide, usted no dé la chancha. Es tiempo que nos convirtamos de corazón y de bolsillo. Muchos quieren las bendiciones del ministerio, pero poco aceptan la responsabilidad de la brecha. Hay que ponerle el cascabel al gato y que decir: hasta aquí no llegamos. ¿Me entienden? Pero eso, para que yo pueda hacer eso, tengo que tener la vida de Jesucristo. Todos los días vamos a pecar, como digo, pero todos los días vamos a reconocer. Y todos los días el Señor está perdonando, porque dice que nuevas son cada mañana las misericordias de Dios. ¿Y qué es lo que hace Satanás? Pero tú ayer hiciste esto, pero yo le pedí perdón a usted. Yo dije: si tú no me perdonáis, él me perdonó ya. Y ahí Satanás lo empieza a actualizar a la persona. Y le cree más a Satanás que a Jesucristo. Muy bien. Ponerse en la brecha requiere valentía espiritual. La brecha es el lugar más peligroso de la batalla. Era el punto donde el enemigo atacaba con mayor fuerza. ¿Por qué? Porque es una parte débil, vulnerable. Por eso es que el que está en la puerta tiene que ser una persona que está atenta ahí. Atenta a la jugada de lo que pasa aquí y de lo que pasa afuera. Son los lugares vulnerables que tiene el territorio. Quien se colocaba allí arriesgaba su propia vida para proteger a los demás. De igual manera, Daniel se puso en la brecha en Babilonia. Esther se puso en la brecha por su pueblo. Nehemías se puso en la brecha para reconstruir Jerusalén. Pablo se puso en la brecha por las iglesias. Los grandes siervos de Dios nunca eligieron el lugar más cómodo,
eligieron el lugar de mayor necesidad. Si no, haga la comparación cuando Moisés con sus sobrinos se reparten la tierra. Elige tú, le dice. Tenía que, como él era el mayor, era el tío, le dice, voy a elegir yo porque por último, por mayoría de edad me corresponde elegir. No, elige tú. Y elige la llanura de Sodoma y Gomorra, acá la tierra fértil, lo mejor de todo. Perdón, Abraham. No, pues que eligió la tierra fértil fue Lot, ¿sí? Ah, ya, me equivoqué. Ya, deseché la palabra. Y Abraham dijo, bueno, yo me voy acá al desierto. Porque Abraham miraba por fe. Y nosotros, ¿y será capaz, Señor, de ayudarme, de bendecirme, así como dice el hermano? Oiga, si lo tiene a esta altura de la vida, le ha dado vida, le ha dado salud, y no se la ha dado porque usted se ha cuidado, porque, mire, la suegra de la hermana Natalia venía con la hermana Natalia, su suegra, venían caminando, vino un auto, la agarró, ¡pum! Y ahí la tiene súper complicada. Nosotros vamos en la calle de repente que nos pega una puñalada, nos roba una cadena y nosotros queremos luchar, nos pega una puñalada y hasta ahí llegó nada. Si Dios, por su infinita misericordia, nos tiene que ir, hermano. Hace 3 días atrás o 4 días atrás, se quemó una casa de un vecino allá donde vivía antes yo, una tremenda mueblería que había al lado, hermano, y al lado de mi casa, casi pareada está la casa esa. Se quemó el puro estacionamiento de mi sobrino, hermano. Y él hacían 10 minutos que había llegado, estaba acomodando a mi hermana y se estaba despidiendo para irse cuando abrió la puerta y le salió una bola de fuego con humo así, hermano. Se estaba quemando la casa, quizás cuánto rato. Nadie dijo nada. Y mi hermana tiene 89 y 87 años. Y la sacó, la dejó al frente, sacó las cosas, lo que más pudo, por salvar algo. Pero la oración, hermano, tiene mucho valor. Nosotros no valoramos estas cosas, hermano. Y sabe que mi hermana ahí está, yo fui a verla el otro día a las 10, llegué a la casa, y estaba nomás, tomando desayuno. Gracias a Dios no les pasó absolutamente nada. Entonces, ¿qué lo hace el Señor, hermano? No espere el día del porrazo porque después, ay, ahora sí que te voy a servir, Señor. Mentira. Ya va a servir un tiempo después. Es tiempo que nos pongamos las pilas. La brecha actual puede encontrarse en una familia que necesita restauración, en una iglesia que necesita avivamiento, en una juventud que necesita dirección, en una nación que necesita volver a Dios. La brecha siempre es incómoda, pero es allí donde Dios manifiesta su poder. Y cuando digo que una iglesia necesita avivamiento, si usted ha leído todos los avivamientos que han habido en la historia de la Biblia y en la historia del mundo, todas comenzaron estudiando la palabra. Vea lo que dice el libro de Esdras, cuando Esdras se sube en el púlpito y comienza a ponerle sentido a la escritura, interpretar la escritura, y el pueblo se siente conmovido, lloran a Dios y le piden perdón, y vino un avivamiento, hermano. Porque la palabra es la que te llega hasta los tuétanos de los huesos y es capaz de transformar tu vida. Pero eso tienes que hacerlo tú por tu necesidad primaria, que es la salvación. Ponerse en la brecha implica intercesión. El texto dice, delante de mí, a favor de la tierra. Jesucristo es el sumo intercesor. Él dijo, no, yo voy a morir por ella. Eso es interceder. Cuando usted dice, vamos a interceder por la hermana Juanita que tiene un cáncer terminal, Señor, que ese cáncer venga a mí. Eso es lo que tendríamos que decir. Pero, como muchas veces oramos, como no sabemos cómo pedir, Romanos 8:26 dice, de igual manera, esta es la labor que cumple el Espíritu, que es la iglesia. De igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. ¿Cómo he de pedir? No lo sabemos. Pero Él intercede por cada uno de nosotros con gemidos indecibles. No hay palabra en la creación que el hombre pueda buscar para pedirle a Dios de qué forma tengo que pedir por una persona. Entonces usted va y le entrega el problema al Espíritu Santo. Recuerde que el Espíritu Santo es Dios. Él quedó cuando Jesús se fue. Me voy y enviaré el Consolador. Y Él nos guía a 3 cosas. A toda verdad, ¿ya? Y juicio.
Eso es lo que nos enseña la Biblia. Y eso enseña el Señor, que tenemos todo lo que pidiera al Padre en mi nombre, yo lo haré. Claro, Él lo hizo ya porque ya lo hizo en la cruz ya. Isaías 750 años atrás dice, y por su llaga fuimos sanados. O sea, lo hizo hace, ahora ya muchos años, ya, más de 750 años. Muy bien. La verdadera brecha se ocupa primero de rodillas. Los intercesores de la Biblia entendieron esta verdad. Abraham oró por Sodoma. Moisés oró por Israel. Samuel oró por la nación. Daniel confesó los pecados del pueblo. Jesús intercedió por sus discípulos. La historia de la iglesia muestra que todo un gran despertar espiritual comenzó con hombres y mujeres de oración. Los 120 de Pentecostés que oraron y vino, dice la Biblia, si vino como un viento recio, ¿sí o no? Como un viento recio, y se repartieron lenguas como de fuego. Y la gente, no, lenguas de fuego, hermano. No, como de fuego. Esa es una figura. Habla del poder del Espíritu que es invisible. Es capaz de hablarle a las personas en otra lengua y ellos escucharon un mensaje de salvación. Para eso es el mover del Espíritu, que te llena con la palabra de Dios, y a medida que tú vas creciendo te va llenando más y más y más, y Dios te hace un tremendo siervo de Dios o sierva de Dios para salir a llevar un mensaje al mundo. Jesús intercedió por la historia de la iglesia. Ya. La crisis en nuestros tiempos no es falta de programa, sino falta de intercesores. ¿Sabe? Yo me alegro cuando hay personas que dicen, yo quiero comenzar a estudiar. ¿Qué me aconseja usted? Estudien. Estudien. Había un hermano en la esquina que decía, no, en Lanín, ¿hay alguien que haya venido de Lanín aquí o no? El hermano Manuelito, un viejito, ya bien viejito, porque decía que se había soñado que una bola decía, lee la Biblia, lee la Biblia. Y tenía como 40 años en la iglesia y leía siempre el mismo texto, y parece que había calcado de tal manera lo que decía, que decía todo el tiempo lo mismo. Entonces, y venía un predicador, un pastor, un evangelista, un misionero, y él le decía el mismo sueño todo. Aquí estamos muchas veces nosotros. El Señor dice, conóceme, entiéndeme. No, si yo te conozco, Señor, como le decía, yo te conozco, si no, conóceme. Y después no me habló más. Entendí que tenía que buscar cómo conocer al Señor. Bueno, hace 36 años atrás, 37 años atrás, que conocí al Señor, porque hace 47 años atrás que me recibió al Señor en su brazo. Dios busca personas que lloren por las almas, clamen por la familia y lloren por el avance del reino. Voy terminando, mi pastor. Cristo, el supremo varón que se puso en la brecha. Este pasaje apunta finalmente hacia Cristo. Cuando Dios no encontró a nadie capaz de salvar a la humanidad, envió a su propio Hijo. Dice la Biblia que voy a mandar a mi hijo, a este lo van a respetar. ¿Y qué hicieron con el hijo? Lo crucificaron. ¿Me entiendes? No respetamos a nadie nosotros. Y así es. Juzgamos a medio mundo. El Señor Jesucristo se colocó entre un Dios santo y una humanidad pecadora. La cruz fue la mayor brecha de la historia. Por eso que Jesús dice que el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Todo es cruz. La cruz son todos los problemas que tenemos, hermano. Todos tenemos problemas. Cada uno, ¿cuál más grande problema tiene? O enfermedad, o problemas con la familia, pero eso es lo que hay que tomar, entregárselo al Señor. No dejarlo fuera y después salir de la iglesia, agarrar la cruz nuevamente y seguir con ella. No, entregársela a Él significa, yo aquí me desligo de todo esto, porque tu palabra dice que tú eres consecuente, vas a ser consecuente conmigo, pero yo tengo que ser consecuente conmigo. Sí, porque, fíjense, te mando un hijo a picar leña, hija, trae un palo de leña que haga usted, hermana María. ¿Cómo se llama su hermana? Ya, tráigame leña, Abigail. Después usted necesita, mami, necesito dormirte porque tengo que ir al centro. Y usted sabe que, mamá, te estoy hablando hace rato. Yo te pedí leña que me la trajiste, no te escuché. Somos selectivos para escuchar las cosas de Dios, lo que nos conviene. Y no debemos ser selectivos. La iglesia no debe seleccionar este mensaje, sí que estuvo bonito para mí.
no, no anda ni cerca. Todo lo que Dios habla aquí es para nosotros, para absorberlo, para poder repasarlo en la casa, pero para repasarlo para la gloria de Dios, no para condenarse. Háblanos, Señor. Allí Cristo recibió el juicio que merecíamos por ofrecernos por gracia lo que no merecíamos, porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Jesucristo es el perfecto intercesor, el único que puede interceder por nosotros, porque nosotros le pasamos toda la carga a Jesucristo. Oh, gracias, porque no por mis hijos, hermana, no se preocupe. Hermana, es una obligación de todo cristiano, de todo ser humano, orar por los demás. Si usted te llega y dice, sí, pues hermano, pero... y si alguien le pregunta que yo ore por usted, eso que Satanás lo reprende. O sea, que el único que hace la obra es Jesucristo. Y nosotros no podemos correr con Jesucristo. Vamos concluyendo, ¿eh? Que se me quitó los mentirosos. Todavía queda media hora. Se cuenta que durante una batalla un oficial observó que una posición estratégica estaba a punto de ser tomada por el enemigo. Miró a un soldado y preguntó, ¿quién irá? Por algunos segundos de silencio. Entonces un joven soldado dio un paso al frente y dijo, si nadie más va, yo iré. Aquella decisión cambió el rumbo de la batalla. Hoy día Dios sigue haciendo esta pregunta, ¿quién irá? ¿Ve? El hermano Ancho está escuchando, ¿eh? ¿Quién orará? ¿Quién servirá? ¿Ve? También está al tanto. ¿Quién defenderá la verdad? Es el hermano muy duro, hermano, pero está viejito ya. ¿Quién levantará muros espirituales derribados? ¿Quién se pondrá en la brecha? La tragedia de Ezequiel 22:30 no fue la existencia de la brecha. Las brechas siempre existirán. La tragedia fue que Dios no encontró nadie para que ocupara esa brecha y cerrara ese vallado para que nadie pasara. Nosotros decimos, yo voy a ir. Hay un dicho que dice la Iglesia Católica, escúchale, Señor, te rogamos. Nuestra generación no será recordada por su indiferencia, sino por hombres y mujeres que... nuestra generación no sea recordada por su indiferencia, sino por hombres y mujeres que respondieron al llamado de Dios, como lo hizo mi hermana Alexi, como lo hizo mi hermana Yomali, y como lo está haciendo mi hermana Javiera, que está en Brasil. Y muchos otros más que nosotros conocemos que están de misioneros en nuestros lugares. Que cuando Dios mire nuestra iglesia, nuestros hogares, nuestra nación, encuentre personas dispuestas a decir, Señor, aquí estoy, cuenta conmigo, me pondré en la brecha. Un llamado a los hombres y mujeres de Dios. A los hombres, levántense como sacerdotes espirituales en sus hogares. Sean ejemplo de oración, integridad y compromiso con la palabra de Dios. Dios busca hombres que permanezcan firmes cuando otros retroceden. Mujeres de Dios. Se me olvidó traer una herramienta grande que tengo. Levántense como Esther, como Débora, como Ana y como Priscila. Dios sigue usando mujeres llenas del Espíritu Santo para sostener la obra, enseñar, interceder, fortalecer a las generaciones. Y gracias a Dios por las mujeres que la iglesia está en pie, hermano. Y no quiero pasar la mano por encima. Mujeres oradoras toda la vida, desde que Dios creó al mundo, las mujeres han sido mujeres oradoras. Pero dentro de esas mujeres oradoras también hay otras que se le va a la lengüita. Pero aquí no, porque gracias a Dios no existe. Iglesia del Señor, es tiempo de observar la brecha desde lejos. No es tiempo de observar la brecha desde lejos, es tiempo de ocuparla. Que cada creyente pueda responder, heme aquí, Señor, envíame a mí. ¿Cuántos están dispuestos a levantar la mano que dicen, heme aquí, envíame a mí, Señor? Aleluya. Gracias, Señor. Vamos a orar, póngase en pie. Te agradecemos, Señor. Aquí está tu palabra que tú pusiste en mi corazón, Señor. Y la iglesia ha respondido entre sí y no.
Pero los menos son los que tú necesitas, Señor, porque ellos tienen la disposición para colocarse en esta brecha, de comenzar a crecer, a conocer tu palabra y a vivirla. Te doy gracias, Señor, porque esta palabra ha sido predicada y esa es una palabra actual. Y yo no le puedo decir perdone porque fue muy duro. No, no, no. Tu palabra es como está, Señor, y así la hemos hablado, y que esta pueda producir fruto en cada uno de nosotros. Que abramos la mente, las emociones y abramos, Señor, la voluntad, la mente y las emociones para que esta palabra pueda tener cabida en mi alma y en mi ser entero y pueda ser transformada mi vida y cumplir con ese llamado de colocarnos en el vallado. Amén. Muchas gracias en el nombre del Señor. Amén. Antes de entregar quiero tomar asiento. Fui a Puerto Montt, estuve la semana anterior a que pasó, estuve en Puerto Montt. Me invitaron a un encuentro de varones y gracias a Dios pudimos estar con mi señora allá y la iglesia mandó saludos, la iglesia de Mises Renacer Puerto Montt mandó saludos, había muchas más iglesias de Puerto Montt y alrededor, así que la sede vecinal estaba llenísima. Y como es la costumbre de la misión, que yo no acostumbro a hacer esto, pero lo hago porque yo lo enviaron, mandaron con 3 glorias a Dios un saludo. Póngase aquí y un saludo. Gloria a Dios, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo.